Cierra sus ojos nuevamente, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias Dios porque nuevamente podemos estar aquí delante de ti, Señor, y adorarte, Señor, juntos aquí en armonía. Padre, de ya disponemos nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, para que tú puedas sembrar tu preciosa semilla, tu palabra, oh Dios, en cada uno de nosotros. Desde ya, Dios, este tiempo es tuyo. Habla cada una de nuestras vidas, enséñanos tú. Y Padre, este tiempo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Bien. Algunos me han preguntado por la barba. La verdad que el día viernes tuvimos una reunión de matrimonios. Y en la reunión de matrimonios, pues, estuvimos hablando de un tiempo muy especial. ¿Saben? ¿Por qué ando la barba? Porque a mi esposa le gusta la barba. Parezco náufrago, pero estamos ahí, mi esposa la que ha pedido. ¿Saben? Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Y vamos a hablar de la promesa de la Navidad. ¿Cuándo fue que fue dada la promesa? Y vamos a aprender algo acerca de esa promesa de la Navidad que no siempre conocemos. Cuando hablaba con Susan, de repente no va a ser un mensaje común de Navidad, va a ser un mensaje más histórico, pero vamos a conocer muchas cosas y en el nombre de Jesús vamos a aprender varias de ellas. Entonces, en Navidad pues hay muchas cosas que los niños son de los que más desean que llegue la Navidad. Cuando yo estaba más joven, más niño, recuerdo que nos gustaban los cohetes. Ahora ya los cohetes ya no suenan casi, ¿verdad? Casi no hay cohetes. Nos gustaban, bueno, la pierna de cerdo, pierna de pescado. Pierna de cerdo. ¿Saben? ¿Cuántos se ponen a dieta en Navidad? Levanten la mano. Solo yo. No sé si ustedes han notado, he estado a dieta. No se me nota, creo que por eso nadie hace dieta en Navidad. Miren, empecé la dieta precisamente en Navidad, en esta temporada, y Susan hace enrollado un día, ¿va? Y quedé enrollado con el enrollado. Entonces no he podido parar de comer enrollado. Espero que se duerma ella, no está ahorita, pero me lo confieso, espero que se duerma para poder ir a comer enrollado. Bien, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Y sobre este pasaje vamos a hablar acerca de la promesa de la Navidad. Aunque el nacimiento de Jesús fue anunciado mucho antes. De hecho, aún la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús había sido ya preparado para ese tiempo. Y Isaías 7:14 dice así la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí Dios está anunciando el nacimiento de Cristo Jesús y está anunciando lo que iba a ser un nacimiento milagroso, iba a ser de una virgen, pero también está anunciando algo muy especial y es llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y eso era algo muy especial. ¿Por qué? Porque aquí es donde muchas religiones tropiezan. Y esto lo vimos hace varias semanas atrás, cuando estudiábamos acerca de varias religiones, cómo miraban a Jesús. No lo creían que era el Hijo de Dios. Decían, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios venga y nazca? ¿Cómo puede ser que Dios venga y habite entre nosotros? Entonces, y muchas religiones ahí donde tropiezan. Pero dice la Escritura que se va a llamar Emmanuel, y eso lo que habla es Dios con nosotros. Había un hombre precisamente en Navidad que él decía, no, la historia de la Navidad es una historia absurda, eso no puede ser, como que Dios va a hacerse hombre, va a venir aquí a habitar entre nosotros, eso es imposible, decía él. Y eso él lo meditaba ahí, era una noche de invierno, había nieve, y mientras él estaba ahí murmurando acerca de la historia de la Navidad, escucha un golpe en la ventana. No le viene Susan, no le digan de los enrollados. Entonces estaba un pajarito golpeando la ventana, había nieve afuera, y el pajarito golpeando y golpeando la ventana, y aquel hombre mira el pajarito, este pajarito se va a morir si sigue ahí en la nieve. Él no podía ver la ventana, una ventana firme, tampoco lo podía dejar entrar a casa porque le iba a hacer relajo. Entonces lo que hace el hombre fue abrirle la puerta del granero, pero el pajarito seguía insistiendo y golpeando la ventana.
Entonces el hombre desesperado trataba de ahuyentar al pajarito y el pajarito más bien le tenía miedo. Cuando el hombre se le acercaba y quería agarrarlo para meterlo al granero, el pajarito salía huyendo y tenía miedo. Y entonces el hombre desesperado, este pajarito se va a morir. Y viene un pensamiento a él, dice, ¿cómo quisiera ser pajarito? Para poder enseñarle a él el camino al granero y así se sabe. En ese instante pudo comprender la historia de la Navidad, en donde Dios se hizo hombre para venir a nosotros enseñarnos el camino. Nos habló tantas veces por medio de los profetas y muchos de repente tenían miedo y no se acercaban a Dios. Pero Cristo Jesús se hizo hombre para venir a usted y a mí a enseñarnos el camino. Entonces esa es la historia de la Navidad. La Navidad significa natividad, que también significa nacimiento. O sea, la Navidad significa el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces Isaías 7:14 habla de esta promesa. Y vamos a aprender hoy a quién fue dada esta promesa, bajo qué circunstancias se dio. Y ahí vamos a conocer cuán grande es la gracia de Dios, cuán maravillosa es la gracia de Dios. Y nos vamos a ir bastante tiempo atrás, vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a aprender acerca del reino dividido. Éxodo capítulo 19, verso 5. Éxodo 19, verso 5. Éxodo 19, verso 5. Susan, si me ayuda a quitar el efecto del sonido. Éxodo 19, verso 5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está hablando Dios a Moisés, y Dios ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Dios lo sacó de Egipto, hizo muchos milagros, hizo muchas maravillas sacándolos de Egipto. Y aquí ya sacándolos de Egipto, Dios les declara un propósito: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Quiero que note cómo Dios desde ahí, y esto lo aprendimos varias semanas atrás, Dios quería que fuéramos un reino de sacerdotes y de gente santa. Un reino de sacerdotes es un reino que le sirve a Dios. O sea, un sacerdote está para servir a Dios. Y gente santa es gente apartada del mundo, gente apartada para Dios. Imagínense si Honduras fuera un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Qué pasaría con Honduras? Sería interesante, ¿verdad? Imagínense, ya no habría la corrupción del seguro, ya no cobrarían mordida en los aduanas. Hay tantas cosas que serían, ya no estaría la violencia como está hoy. Ya la gente haría fila como tiene que ser fila, no le tendría que saltar la fila. Ya no le quitarían decir los semáforos para que se pase en rojo. Serían tantas cosas distintas si Honduras fuera un reino de gente santa. Ya no habría cheques en los exámenes, ¿verdad, muchachos? Entonces, y ese reino va a ocurrir cuando venga Cristo Jesús. Eso va a ocurrir, un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero quiero que note esta palabra: mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Algo apreciado, algo que cuida mucho, algo muy valioso. Y cuando dice mi especial, es algo muy personal, es algo que es suyo, es para Dios, su especial tesoro. Imagínense ustedes ser su especial tesoro. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, y que seamos su especial tesoro. Entonces, quiero que recuerde esto durante todo el mensaje del día de hoy. Dios quería que fuéramos su especial tesoro y un reino de sacerdotes y de gente santa. Recuérdenlo. Bien, vamos a ir ahora al libro de Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moisés fue utilizado por Dios para sacarlo de Egipto. Luego Josué fue utilizado para llevarlos a la tierra prometida. Y luego viene un periodo que se conoce el periodo de los jueces. Los jueces, pues, eran personas que Dios levantaba para liberar al pueblo de sus enemigos. El último
Samuel. Eso lo estudiamos aquí hace varias semanas atrás. Y Samuel, a Samuel el pueblo le pide, queremos que nombres un rey. Y ese rey, el primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Fueron los únicos 3 reyes que reinaron sobre Israel siendo un único reino. Los 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Pero ¿qué pasó después de Salomón? Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vea eso. ¿Cuántas mujeres tuvo? Saquen la cuenta. Como 1000. 700 reinas y 300 concubinas, eran 1000 mujeres. ¿Saben? Los estudiosos creen que Salomón murió joven. Y no es de extrañar. No es de extrañar. Realmente. Y lo que pasó con Salomón es que las mujeres con las cuales también se casaban eran mujeres que no creían en Dios. Y estas desviaron su corazón. El pecado de Salomón ahí fue doble. Primero, tuvo muchas mujeres. Y segundo, tuvo mujeres que no creían en Dios. Entonces, los hombres no tomen este pasaje, ¿verdad?, para decir, no, que Dios dice ahí en la palabra, no. Entonces, tuvo 700 mujeres y estas desviaron el corazón de Salomón. ¿Saben que Salomón terminó erigiendo altares a otros dioses? ¿Saben que Salomón era el hombre más sabio de esta tierra? Y como el hombre más sabio de esta tierra, su corazón fue desviado. La mujer tiene esa capacidad de desviar el corazón del hombre. Puede desviar el corazón del hombre. En un matrimonio puede destruirlo. Puede destruir la familia de alguien más. O sea, tiene la capacidad de la mujer de desviar el corazón del hombre. Entonces Salomón se desvió del camino que Dios le había dado. Y entonces Dios toma una decisión después de Salomón. Y es la siguiente: Primera de Reyes 11:31 al 32. Y aquí está. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y así te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, por el pecado de Salomón, el reino va a ser dividido. Y eso es lo que ocurre. ¿Sabe? El pecado viene a dividir, el pecado viene a destruir, el pecado viene a robar. Y eso es lo que ocurrió. Aquel reino que Dios quería, un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, aquel reino que era su especial tesoro, por el pecado del rey Salomón es dividido. Y así hoy hay familias que sufren la división por el pecado, precisamente, por el pecado del hombre o por el pecado de la mujer. Entonces hay hermanos que se separan por el pecado, la envidia, los celos, la ira, el enojo. El pecado sigue causando división, así como causó división en el pasado. Entonces aquel reino que existía fue dividido. Y aquí vemos 10 tribus iban a estar con Jeroboam, y otra tribu, una tribu, iba a estar con el hijo de Salomón, que en ese caso era Roboam. Se parecen los dos nombres, Jeroboam y Roboam. Y entonces el reino se parte en dos, producto del pecado. Eso es lo que ocurre. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Y yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Saben? El enemigo siempre ha sido ese su propósito, desde el principio: venir a hurtar, a matar y a destruir. Ese es su propósito: venir a hurtar lo que Dios le ha dado, a robar la bendición que le ha dado, a destruir su hogar, su familia, su propia vida. El
semejanza de Dios. Entonces, cada uno de nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Una vez me recuerdo a un varón que fui a buscarlo a la casa y lo estaba invitando a una reunión cristiana. Él era abuelo, vivía cerca de Doña Marley. Y cuando fui a tocar la puerta, dice él, no está, ¿verdad? Entonces yo sigo tocando la puerta. El hijo menor, no, si aquí está, sigue llamándolo, aquí está. Lo que pasa es que él no quiere salir, está abuelo, me dice. Sigue llamándolo, sigue llamando. Entonces, y el niño, papá, salí, no seas mentiroso, vos necesitas de Dios. ¿Sabes? Ese varón amanecía tirado en la calle. Y tiempo después sí lo pude encontrar a él, ya aceptando al Señor. Y, ¿sabe? El enemigo, ¿por qué quiere que usted falle? Porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando viene el enemigo, él mira en usted la imagen y semejanza de Dios. Usted es su especial tesoro. El especial tesoro de Dios es usted, soy yo. Cuando venimos delante de Dios, ¿sabe? Si usted quiere hacerle daño a alguien, usted viene y daña lo que más quiere. Así es el enemigo, tratando de dañar lo que más quiere Dios, lo que más ama Dios a nosotros. Entonces viene el enemigo y trata de poner tropiezo. Entonces el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No importa la condición en la que vengamos delante de Dios, no importa la condición que usted crea que tiene. Usted puede creer, no tengo salvación, no tengo forma de salir de este problema. ¿Sabe? Dios puede sacar. Cuando Dios usa a Moisés para sacar a los hijos de Israel, Dios le dice a Moisés, ve y dile a los hijos de Israel que yo los voy a sacar de ahí. ¿Saben que los hijos de Israel no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Porque su corazón estaba demasiado dolido y demasiado apesadumbrado por la servidumbre. A veces el pecado puede destruir toda esperanza en la vida de una persona o en la vida de una familia. El pecado puede destruir y uno dice, no, ya no tengo esperanza, ya no tengo salvación. Pero Dios lo sacó de Egipto con brazo poderoso, con brazo fuerte. Él hizo ahí maravillas y milagros. Entonces vimos, la primera parte es, el reino fue dividido. Aquel reino de Israel fue separado en dos reinos. El primero, el reino de Israel o reino del norte, y el segundo, el reino de Judá. Avancemos. Vamos a ver de los dos reinos ahora. Primera de Reyes 11, 31 al 33, ya lo habíamos leído, solo la última parte no lo habíamos leído. Voy a repetirlo. Dice así: y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pongan mucha atención a esta parte. A Jeroboam Dios le está diciendo la razón por la cual le está quitando el reino o está dividiendo el reino. Lo está dividiendo producto de la idolatría, producto del pecado, producto de que se separaron de Dios. ¿Qué esperaría usted que hiciera Jeroboam? Si Dios le da 10 tribus a él, de hecho le da la mayor cantidad del pueblo de Israel, y le dice, mirá, por esta razón es que estoy haciendo. Usted esperaría que Jeroboam no cometa el mismo error, ¿correcto? Usted esperaría eso. Bien. Primera de Reyes 12, 28. Las 10 tribus se conocen como el reino de Israel después, o reino del norte. Vea lo que hizo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran
los hijos de Leví. Se fija, Dios le dice, por la idolatría estoy dividiendo el reino y te estoy dando 10 tribus a ti. Y lo que hace Jeroboam es precisamente lo mismo. Precisamente lo mismo. Él viene y dice en su corazón, y usted lo puede leer ahí, él dice en su corazón, este pueblo va a ir a adorar a Jerusalén. Y como va a ir a adorar a Jerusalén, allá van a ver a la familia del rey David. Y como van a ver allá, me van a querer matar a mí porque van a querer pertenecer a ese reino. Y por eso, él dijo, voy a hacer 2 becerros de oro para que aquí adoren y ya no vayan a Jerusalén a adorar. ¿Sabe? El reino de Israel, el reino del norte, se caracteriza porque casi todos sus reyes hicieron lo malo delante de Dios. Hubieron muy pocas excepciones, muy pocas excepciones. Ahí en Israel ocurrió precisamente la adoración a los Baales, cuando el profeta Elías fue usado por Dios y fuego del cielo descendió. Fue durante el rey Acab, precisamente. Su esposa era la reina Jezabel, que muchos han escuchado de ella. Entonces, el reino de Israel fue un reino bastante desviado, bastante se desvió, y casi siempre hicieron lo malo delante de Dios, casi siempre estuvieron así. Entonces fueron prácticamente un pueblo idólatra. Segundo reino, el reino de Judá. Primera de Reyes 15, del 11 al 13. El reino de Judá tenía una única tribu, que era la tribu de Judá. Pero ocurrió algo. En el reino de Israel, en el reino del norte, a todos los sacerdotes, a todos los levitas, prácticamente fueron expulsados del reino. Y estos fueron al reino de Judá. Al final, el reino de Judá quedó conformado por los judíos más los levitas, porque ahí también estaba la casa de Dios, el templo de Salomón. Entonces, Primera de Reyes 15, del 11 al 13. Después de Salomón, vino el rey Roboam, luego el hijo de él. Tanto Roboam como su hijo hicieron lo malo delante de Dios. El reino de Judá tiene una característica. Al principio de su reino, hubieron 2 reyes que hicieron lo malo. Al final de su reino, hubieron varios reyes que hicieron lo malo. Pero la mayor parte de esos reyes hicieron lo recto delante de Dios. Y ahí donde Dios se manifestó grandemente. Primera de Reyes 15. Este ya es el bisnieto de Salomón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ver cómo Asa, que tuvo padres idólatras, tanto su padre como su madre fueron idólatras, pero Asa, él toma la decisión, dice, yo voy a hacer las cosas distintas. Y él, aún a su madre, le quita el título de reina madre. ¿Por qué? Por ser idólatra, por ser alguien que no servía a Dios, por ser alguien que realmente no buscaba de Dios. Entonces le quita el título de reina madre y destruyó también el ídolo que ella tenía. Entonces, aquí puede ver que también la decisión que cada quien toma es una decisión personal. Usted no puede excusarse, que mis padres eran así, por tanto yo soy así. Así nací, así me moriré, como dice aquel corito, con todos mis defectos, ¿no? O sea, la decisión de cada uno es una decisión personal. Si sus padres hicieron lo malo en el pasado, no por eso usted va a hacer lo malo. Si sus hijos hacen lo malo, no por eso usted va a hacer lo malo. Cada quien va a tomar una decisión de cómo sirve a Dios. Y Asa aquí toma la decisión correcta. Y después de Asa viene un gran periodo de reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Entonces, el reino de Israel fue un reino que en su mayoría fue un reino que hicieron lo malo. El reino de Judá, en su gran mayoría, hicieron lo correcto, aunque al final se desviaron. Ahora vamos, ya hoy sí, a la promesa de la Navidad, y quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. En este mapa, usted puede ver Israel, es este. Israel, y aquí está el reino, representado el reino del norte, o el reino de Israel, que normalmente se conoce así, y en la parte sur el reino de Judá. La capital del reino de Israel, de Judá, perdón, es Jerusalén, y la capital del reino de Israel es Samaria.
De ahí usted puede entender por qué los samaritanos y los judíos no se llevan. O sea, hay una disputa permanente. Entonces, aquí está Samaria y aquí está Jerusalén. Acá arriba está el reino de Siria. Y por acá estaba empezando el imperio asirio. Más adelante, cuando estudiamos los imperios mundiales, vamos y recordemos esta parte de los asirios. Luego vienen los babilonios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 7, versos 1 y 2. Dice así: Aconteció los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, aquí Dios le está dando una noticia a Pedro. Está ocurriendo un evento, perdón, no lo proyecté, acá. El rey Acaz es el rey de Judá, el rey de aquí de este reino. Y Peca es el rey de Israel, y Resín es el rey de Siria. ¿Qué está ocurriendo? Siria, junto con el reino de Israel, hacen una alianza. Ellos dos se hacen una alianza. ¿Para qué? Para conquistar el reino de Judá. Ellos querían poner un rey en Judá que estuviera apoyándoles a ellos. ¿Por qué? Porque el imperio de los asirios estaba amenazando a todos esos pueblos y estaba conquistando todas esas naciones. Entonces, estos dos reinos se ponen de acuerdo y quieren derrocar esto. ¿Para qué? Para tener un imperio más grande y así poder hacer frente mejor al imperio de los asirios. Entonces Dios aquí, el rey Acaz acá se estremece, tiene miedo, y todo el pueblo con él también tiene miedo. ¿Por qué? Porque vienen estos dos reinos que son más grandes que él a querer derrocarlo. Entonces ahí es donde viene Dios y le da una promesa. Y en el versículo 3, Dios le dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Yasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos carros de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín de Siria y del hijo de Remalías. Dios le está diciendo, por medio de Isaías: no tengas miedo, no tengas miedo. Más adelante, de hecho, Dios le dice: esos dos reinos van a caer. Tanto el reino de Siria como el reino de Israel van a caer. Así que no tengan miedo de él. Es más, si quieres, pide una señal. Pide una señal de que yo voy a hacer lo que estoy diciendo. ¿Sabe qué hizo el rey Acaz? No quiero una señal. Porque no quiero tentar al Señor de Dios. ¿Sabe? Parecía algo modesto lo que él está diciendo, pero realmente él estaba actuando mal de corazón, porque el rey Acaz no estaba confiando en Dios. El rey Acaz realmente estaba confiando en que el imperio de los asirios le iba a ayudar. Y quiero que conozcamos al rey Acaz. O sea, Segunda de Reyes 16:2. El rey Acaz es el que está recibiendo la palabra de Dios, diciéndole: esos dos reinos van a caer, tanto el reino de Siria como el reino de Israel van a caer. ¿Quién era el rey Acaz? Y quiero que pongan mucha atención en esta parte. Vea quién era el rey Acaz. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. ¿Puede ver quién era el rey Acaz? ¿Era buena gente? ¿Era muy buena persona? ¿Era muy buen rey? No, al contrario, era un rey que hacía lo malo. Era un rey que hizo pasar a su hijo por el fuego. Era un rey que precisamente dice aquí, anduvo en el camino de los reyes de Israel, quienes se habían perdido en la idolatría. Este rey empieza de aquí una degeneración de los reyes. Después de él solo vienen 8 reyes más, antes de que el reino de Judá perezca.
solo dos de ellos hacen lo bueno. Uno de ellos fue el hijo de Acaz. Entonces, el rey Acaz es un rey que no cree en Dios, es un rey que no confía en Dios, es un rey que anda tras dioses ajenos, es un rey que anda en idolatría. Así es el rey Acaz. Y a este rey, al que Dios le dice, por medio de Isaías, estos dos reinos que te están amenazando, no tengas temor. Pide una señal, pide una señal. Y el rey Acaz dice, no quiero una señal. Él se hizo de oídos sordos. Él no quiso escuchar. Romanos 3:10. Recuerda lo que le dije al principio, que Dios quería un reino de sacerdotes y gente santa. Dice, serán para mí mi especial tesoro. Eso es lo que Dios quería. Un reino de sacerdotes y gente santa. Mi especial tesoro. Eso es lo que Dios llamaba. Pero si usted se fija, el reino de Israel se había extraviado y el reino de Judá también se estaba extraviando. Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Hasta este punto parece que todo estaba perdido. Aquel propósito que Dios tenía, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y aquel reino que Dios quería, se estaba perdiendo. El enemigo como que hubiera ganado la batalla, podemos decir ahí, en ese punto. Pareciera que ya hubiera estado todo perdido. Ahora quiero que vayamos a la promesa de la Biblia. Isaías 7:11. Isaías 7:11 dice así. Aquí Dios hablándole al rey Acaz por medio de Isaías: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo, o de arriba o en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Esta es la parte que le decía, que el rey dice: no voy a pedir y no voy a tentar a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? El rey no quiso escuchar. El rey no quería precisamente prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en que el rey asirio le iba a ayudar, que el rey de los asirios le iba a ayudar a él. Eso es lo que él creía. Y él por eso dice: yo no quiero una señal. ¿Por qué? Porque no creía en Dios. Entonces, como no quiere una señal, Dios le va a dar una señal. ¿Qué señal cree que le daría a Dios? Lo podía haber achicharrado ahí nomás, porque no quería prestar atención. Pero aquí donde viene la gracia y la misericordia de Dios, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Quiero que note esa promesa. A un rey que no lo merecía, a un reino que no lo merecía. Todos nos habíamos extraviado, todos nos habíamos perdido. Y es ahí donde Dios nos da una señal. Y dice: he aquí la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahí puede ver usted la gracia de Dios, que cuando no lo merecíamos, cuando más perdidos estábamos, es cuando viene la promesa de Dios para nosotros. Cuando Dios viene y dice: les voy a dar un regalo. Y es ese regalo Cristo Jesús, en el cual cada uno de nosotros, cuando lo que merecíamos, dicen que éramos contados como ovejas de matadero, y lo que merecíamos precisamente era la muerte, Dios nos da el regalo de la vida. Quiero que vea ahora Hechos 4:12. Dice: si en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No es Alá, no es Mahoma, no hay nadie, no hay ningún santo tampoco. Es solamente en el nombre de Cristo Jesús. Porque no hay ningún otro mediador dado a los hombres. Es Cristo Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora quiero que vean
29. Después del rey Acaz, como le decía, vino un rey muy especial, el rey Ezequías. Ese fue hijo de Acaz, y él sí hizo lo recto delante de Dios. Este rey padeció una enfermedad, y por medio del profeta Isaías le dice Dios: vas a fallecer. La enfermedad que tú tienes es una enfermedad de muerte. Se lo dice el profeta Isaías. ¿Sabe qué hace el rey Ezequías en ese instante? Se da vuelta y se pone a orar. Y mientras él está orando, Dios escucha su oración. Isaías va saliendo del palacio, y Dios le dice a Isaías: regresa. Y va a donde el rey y le dice: Dios me ha dicho que te ha escuchado y va a añadirte a tus días 15 años más. Pide unas señales. ¿Y sabe qué señal pide él? Que la sombra del sol retroceda a 10 grados. Hay uno que dice que fue un efecto visual. No creo, eso sería un truco de magia. Yo creo que realmente Dios hizo que la tierra retrocediera 10 grados, que la tierra girara en sentido inverso. Entonces, vea cómo fue un rey que sí fue distinto, y él fue hijo de aquel rey Acaz que hizo pasar al hermano de él por fuera. Después de él sí vinieron varios reyes más, solo uno más, y de ahí el reino de Judá iba a desaparecer. Aquí vemos el reino de Israel ya en sus últimos días. Tanto el reino de Judá como el reino de Israel desaparecen por la desobediencia a Dios. Y este es uno de los casi de los últimos reyes. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Bel-Bet-Maca, a Noa, Cedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Los primeros cautivos de aquel reino de Israel empiezan a ocurrir acá, por medio del imperio de los asirios. Los asirios iban a conquistar Israel, los babilonios iban a conquistar Judá. Y ahora preste atención acá. Las ciudades que aquí se mencionan, casi todas son de Zabulón o de Neftalí, casi todas. Y son los primeros cautivos que son tomados por los asirios. ¿Saben que los asirios llevaban cautivo a la gente de una nación y la llevaban a otro lugar? Y acá empezaban a traer de otros pueblos. Y estos otros pueblos que venían acá a la nueva nación que ellos tenían, venían y adoraban a los dioses que tenían allá. Y cuando ya empezaban a adorar a los dioses que tenían allá, leones se comían a la gente. Entonces, ¿qué hicieron? No, aquí adoraban antes a otro Dios. Entonces, que alguien venga y nos enseñe cómo adorar a este Dios. E hicieron una gran sopa. Y adoraban a otros dioses y a Jehová. Así fue. Y por eso, todos los samaritanos con los judíos no se quieren. ¿Por qué? Porque los samaritanos, todos los que estaban en estas naciones, eran una mezcla entre judíos y gentiles. Gente de otra nación, no eran israelitas puros, se habían mezclado ahí y tenían una mezcla de adoración de otros dioses y Dios. Bien, entonces estas ciudades son ciudades principalmente de Zabulón y de Neftalí. Son los primeros cautivos. Le pregunto yo, ¿dónde inició Jesús su ministerio? ¿Dónde hizo Jesús su primer milagro? Mateo, pero es un ladrón. El ladrón vino a votar, a matar y a destruir. ¿Dónde hizo su primer milagro? Vamos a empezar Mateo 4:12. Y quiero que note cómo Dios empieza a trabajar. Mateo 4:12. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte,
luz le resplandeció. Quiero que noten ese detalle. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando precisamente a Zabulón y a Neftalí, las primeras ciudades que fueron llevadas cautivas. Es aquí donde Dios, donde Jesús empieza su ministerio. Y por eso dice, esas naciones vieron que estaban en tinieblas, vieron gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El primer milagro que hace Jesús está registrado en el libro de Juan, y es cuando Él convierte el agua en vino. Eso lo hizo en Caná de Galilea, una de las regiones precisamente que fueron llevadas cautivas por los asirios. Por eso Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a Jehová. Aquellas naciones, aquellas ciudades que habían sido cautivas, son las primeras donde Jesús empieza a realizar sus milagros y donde Él empieza a predicar la palabra de Dios, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentidos. Puede verlo entonces como Dios. Aquellos que eran cautivos, empieza Dios ahí precisamente a trabajar en esas naciones, ven esas ciudades. Joel 2:25-26 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sabe? El enemigo, dice la Escritura, vino a robar, hurtar y destruir. Pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, la promesa que Dios dio de la Navidad, una promesa de restitución, una promesa de salvación, una promesa precisamente para restablecer otra vez en el ser humano la relación con Dios que habíamos perdido. Puede ver los reinos cómo se perdieron. Cada ciudad, cada nación cuyo Dios, que vamos olvidando a Dios, nos hemos ido perdiendo. Usted puede ver Estados Unidos, una nación que empezó, leían los 10 mandamientos en las escuelas, ahora ya no, ahora es prohibido. Antes oraban, ya no oran. Hemos ido sacando a Dios poco a poco del gobierno. La historia del hijo pródigo, la conoce. El hijo decidió tomar los bienes e irse de la casa, vivir su vida a su manera. Eso fue lo que hicimos cada uno de nosotros al alejarnos de Dios. Estando allá perdimos todo y vivimos perdidamente y hasta deseamos comer la comida de los cerdos. Esto precisamente pasó con Israel. Y cuando viene Jesús, aquellos que escucharon su palabra y se acercaban a Él eran como ese hijo pródigo que volvía a Él precisamente. Y estando Él todavía lejos, le vio a su padre y conmovido corrió a Él. Isaías 7:3, con esto termino. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear Azur, tu hijo. Sear Azur, el nombre, significa un remanente volverá. ¿Sabes que desde ese instante Dios está hablando ya de que un remanente iba a volver? Iban a ser todos deportados, iban a ser todos exiliados, pero iban a volver nuevamente. A mí está le pido, cierre sus ojos un momento. Mi Padre, gracias te damos, Cristo. Gracias a Dios por este tiempo. La promesa de la Navidad es una promesa que fue dada a un rey que no la merecía, a una nación que se había olvidado de Dios. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es precisamente un regalo inmerecido de Dios. Y aquel verbo, dice la Escritura, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted ha vivido una vida alejada de Dios, una vida que no le agrada a Dios, si usted ha vivido apartado de Él, o está viviendo una vida a medias aquí conociendo a Dios, este es un buen tiempo para volvernos a Dios. Si usted está así en esa condición, yo le voy a invitar a que haga una oración conmigo y que la haga de todo corazón, pidiéndole al Señor Jesús que renueve su vida, que cambie su corazón, rinda su corazón a Jesús. Él puede cambiarlo todo. La promesa de la Navidad es una promesa de restitución, es una promesa de renovación, es una promesa de restauración.
y la primera renovación empieza en su corazón. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien han pasado y todas son hechas nuevas. Si usted quiere hacer esta oración, pidiéndole al Señor Jesús que entre en su corazón y que empiece a cambiar su vida, puede hacerlo después de mí. Señor Jesús, estoy aquí esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para pedirte, Señor, que entres en mi corazón, que transformes mi vida, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como el Señor de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. Padre, aquellos que han abierto la puerta de su corazón, bendíceles. Padre, enséñales cada día a conocerte más a ti, a amarte más a ti. Y Señor, gracias te damos, bendecimos su vida, sus familias. Empieza a renovar y a restaurar sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús, a renovar y a restaurar sus vidas, Dios. Desde ya le damos gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias por esta temporada de Navidad, Señor. Gracias porque podemos recordar, Señor, el nacimiento de tu Hijo como un regalo, Señor, a este mundo. Como un regalo, Señor, a este mundo que estaba perdido, que nos habíamos olvidado de ti. Pero gracias a tu Hijo, hoy podemos tener salvación y vida eterna. Por el camino que Él abrió, un camino nuevo, por el cual podemos llegar a ti y adorarte y clamar, Abba Padre. Así, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.